Yo les bendigo una vez más, mis amados hermanos, amigos que nos ven a través de las plataformas de Facebook, de YouTube y desde la plataforma de Avivamiento Global para las Naciones. Una vez más queremos compartir un pasaje de la palabra para bendición de sus vidas y las nuestras y de la iglesia en general. Y hoy estaremos hablando de un tema muy importante acerca de los peligros cuando la iglesia se culturiza con el mundo. Este es un llamado urgente a la pureza, al discernimiento y al gobierno espiritual desde la base y fundamento de la palabra del Señor. Apocalipsis 2:20 registra el estado de una iglesia que había sido alcanzada por una práctica doctrinal fuera del contexto de la palabra. Y leemos el texto que cita: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Hoy en día, amados hermanos, miramos cómo la iglesia en general ha adoptado culturas y costumbres que están fuera de lo que Dios ha establecido en su palabra, de los principios y valores que nos llevan a la santidad y a la comunión con el Padre a través del sacrificio de Cristo. Yo creo que debemos ser conscientes y examinarnos cómo estamos dirigiendo la iglesia en general o cómo estamos predicando, para que aquellas almas que no han venido a Cristo no se extravíen de la verdadera fe. Si escudriñamos el relato en esta carta de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 19 en adelante, dice la palabra: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Cuál es el problema de nosotros cuando somos seducidos por un espíritu que va contra la palabra o contra la doctrina de Cristo? Que ponemos en riesgo nuestra vida y también todos aquellos que están a nuestro cuidado. ¿Cuál era el problema de esta iglesia de Tiatira? Que era permisiva y había permitido que un tipo de doctrina entrara sigilosamente, ¿verdad?, bajo la influencia de Satanás sobre la iglesia misma. Una de las cosas era que se toleraba el pecado en nombre del amor y se adaptaba el mensaje para agradar al sistema. Pero también miramos que se sustituía la verdad por la aceptación. Observemos que este tipo de espíritu no solo controlaba y seducía, también llevaba a la corrupción a una iglesia que estaba llamada a la santidad y a mantener los valores y los principios morales y espirituales que Dios enseña a través de su palabra. El libro de Apocalipsis dice que enseñaba y seducía a sus siervos a fornicar. Recalquemos cuál era el sistema que se había construido a través de esta falsa doctrina. Este espíritu jezabélico seducía antes de destruir, controlaba en lugar de someterse a Dios y introducía la idolatría disfrazada de cultura. Esto era en la iglesia de Tiatira. ¿Qué es lo que hacía? Enseñaba, seducía y desviaba de la doctrina bíblica. Hoy se manifiesta cuando se predica prosperidad sin arrepentimiento, se normaliza el pecado dentro del altar y se busca influencia más que obediencia. Debemos entender estos tres factores que pueden influir en un cambio doctrinal en la vida de los creyentes. ¿Cómo es que llega este espíritu a seducir, a enseñar y a desviar a la iglesia? Llega prácticamente bajo el primer punto, enseñando. Recordemos que lo que cambia la mente del hombre es un pensamiento, una ideología. El error es dejar que esto entre creyendo que viene de parte de Dios, cuando nosotros tenemos la palabra que nos indica el comportamiento y los fundamentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué pasa cuando la iglesia se une en yugo desigual con el mundo o cambia la cultura de reino por la cultura pagana? Pierde la identidad, pierde la autoridad y pierde la dirección y la alineación que debemos de tener con el reino de Dios. Al final,
este tipo de espíritu termina gobernando, ¿verdad? Como que si fuera parte de Dios. Comprendamos que unirse en yugo desigual con una práctica pagana no solo nos separa de la relación de Dios, sino que nos desvía de la verdadera dirección. Dios no puede caminar junto con aquellos que no se ponen de acuerdo con Él. Cuando la iglesia se alinea con el sistema del mundo, se diluye el mensaje del reino. Se negocian los principios y se pierde la voz profética. Así que, amados hermanos, como consecuencia, ¿verdad?, la iglesia termina siendo una iglesia culturizada por costumbres paganas y desviadas de la doctrina de Cristo. Hay un remanente, según la Escritura, que se guarda este tipo de práctica. En Tiatira había un remanente que también lo estaba haciendo, ¿verdad? Estaba confrontando el pecado sin miedo y estaba restaurando el altar a través de la santidad y estaba rompiendo con una alianza incorrecta. Y eso es lo que devuelve el gobierno del Espíritu Santo. Aunque no lo veamos, este tipo de espíritu jezabélico lo que hace es hablar de parte de Dios como que realmente fuera algo divino y celestial, pero realmente lo que está haciendo Satanás es infiltrándose a través de una falsa enseñanza y enseñándole a la iglesia a fornicar y a adulterar la palabra del Señor. Notemos que el relato bíblico hace una advertencia de no seguir esta doctrina satánica, porque no conocemos las profundidades, dice, de la espiritualidad de Satanás. De hecho, Satanás había introducido este engaño a través de una mujer que se había infiltrado en la iglesia con ese propósito de cambiar la cultura del reino por una cultura que permitiera los pecados de la carne. Se refiere a la fornicación y a todos aquellos pecados que tienen que ver con los sacrificados a los ídolos. Prácticamente estaba haciendo una separación que la carne nada tenía que ver con el espíritu, y hoy miramos que muchos bajo la gracia siguen pecando y olvidan que estamos llamados a guardar espíritu, alma y cuerpo irreprensibles para la venida del Señor. Dice que no debemos presentar los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de iniquidad, sino debemos santificarnos porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la demanda del Señor para este tiempo? Que la iglesia verdaderamente confronte el pecado sin miedo, se restaure el altar a través de la santidad y se rompa toda alianza incorrecta que el Señor llama en yugo desigual, y que volvamos al gobierno de Dios a través del Espíritu Santo. Como una conclusión, podemos decir que la iglesia no fue llamada a adaptarse a la cultura del sistema actual del mundo, sino que fue llamada a transformarlo. Y miremos que si la iglesia se mezcla, realmente va a perder su esencia, y en vez de ser dirigida por el Espíritu Santo y por lo que el Señor enseñó a través de la doctrina de Cristo, terminará influenciada por este tipo de espíritu diabólico que hoy está atacando de una manera acelerada a la iglesia. Entonces, amados, es necesario que guardemos la esencia y no perdamos la autoridad que hemos recibido de Dios, y que seamos diligentes y velemos y escudriñemos las Escrituras, porque son la base y el fundamento de nuestra fe en Cristo Jesús. Así que les bendecimos en Cristo y oramos para que Dios realmente nos dé sabiduría y entendimiento y el poder a través de su Espíritu para que podamos comprobar los tiempos y los sazones en los que estamos. Bendiciones.